Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y volvemos a tener el privilegio de tener con nosotros al historiador, al abogado que casi termina, o al estudiante de Derecho que casi termina abogado. Terminé la carrera. Eso, al ex candidato presidencial, dado que este año, el año 26 de Economía y Sociedades, año de elecciones en Costa Rica, y este es el programa 1255. Tenemos el privilegio, repito, de tener aquí con nosotros a don Vladimir de la Cruz, y me gustaría que usted, con su capacidad de comunicación y con su conocimiento de la historia y de las instituciones de este país, y dije lo de abogado porque historiador y abogado para efectos de las instituciones es fundamental, para entender los contextos de lo que se hizo en este país en el siglo pasado. Por favor, don Vladimir. Muchas gracias, Juan, y muy complacido de estar aquí nuevamente con usted, con su querida teleaudiencia, y aquí en mi casa, que es la casa de los costarricenses, la Universidad de Costa Rica, una institución emblemática y uno de los pilares más importantes de la institucionalidad democrática nacional. Durante muchísimos años, hasta la existencia de las universidades privadas, en la década del 70, en la segunda parte del 70, la Universidad de Costa Rica fue también la clave para la formación, no solo de profesionales, sino de la clase política costarricense, mezclada entre ricos y pobres y clases medias que fueron desarrollándose durante la Segunda República, que aquí se formaron profesionalmente y que le han servido al país. Entonces, cuando yo creo usted y yo, don Vladimir, estudiábamos, esta era la única universidad que existía. Así fue, efectivamente. El desarrollo democrático del país, que es lo más importante, que es lo que en algunos momentos vemos muy amenazado de continuar, es un desarrollo que descansa en varios factores. Una, obviamente, un Estado de Derecho que se empezó a formar desde hace 200 años en Costa Rica, porque hace 200 años se crearon los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y ese Estado de Derecho eran poderes independientes entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables e insubrogables, como este gobierno ha querido hacer, de meterse en ellos y de apropiarse de las funciones que tiene cada poder. Han sido 200 años de independencia de los poderes, de respeto entre los poderes, que es un respeto entre las personas que los ejercen, y un respeto democrático, donde se sabe que cada instituto, cada poder, cada órgano tiene funciones propias y tienen funciones de control político entre ellas, que es una cosa importante y que se ha alterado. A ese poder, a esos poderes públicos se agregó en 1946 el Tribunal Nacional Electoral, que así se llamó, que en la Junta de Gobierno de don Pepe Figueres pasó a llamarse Tribunal Supremo de Elecciones, y en la Constitución de 1949 se consagró como un poder de Estado. De manera que esas son las 4 patas más importantes del Banco de la Democracia Política y Electoral de Costa Rica. E igualmente el Tribunal Electoral se ha mantenido durante todos estos años, 80 años, como un poder independiente de los otros poderes. Nunca, ningún proceso electoral desde 1949 y 53, que empezó el tribunal a administrarlos, ha habido una queja sobre la pureza de las elecciones, sobre la transparencia de las elecciones y sobre el tribunal mismo. Aparte de esto, tenemos la estructura de jefes de Estado que en mayoría han sido educadores y abogados. Y es una cosa importante para entender el respeto a la institucionalidad, a los poderes públicos del Estado y al Estado de Derecho. Han habido médicos, han habido periodistas, de excepción
El médico, uno de esos médicos creó la Universidad de Costa Rica. El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, también con un criterio muy amplio, muy democrático, porque el doctor Calderón Guardia fue educado en una universidad católica, la Católica de Lovaina de Bélgica, pero también en la Universidad Libre de Bélgica. Y no abrió la universidad que había sido cerrada en 1888, que era la Universidad de Santo Tomás, y no la abrió por ser una universidad pontificia. Y al ser pontificia había una influencia directa y de manera determinante de la Iglesia Católica en la universidad. Entonces, en 1940, cuando abrió la Universidad de Costa Rica, fundó la universidad, no abrió la de Santo Tomás, justamente para que la Universidad de Costa Rica fuera una universidad laica, separada de la Iglesia. Yo creo que esta es una cosa que hay que destacarle al doctor Calderón Guardia y merece que en esta universidad el doctor Calderón Guardia tenga un destacado lugar. La ciudad científica debería llamarse Rafael Ángel Calderón Guardia. Por lo menos, entre otras Coincidimos. cosas. Entonces, aquí tenemos una cuestión que es importante, que es eso. Ministerios en Costa Rica fueron desarrollándose en el siglo XIX en razón al volumen de la población, al tamaño que íbamos creciendo, las necesidades políticas que iban creciendo, etcétera, de manera que el Ministerio de Gobernación está desde 1844, el de Educación desde 1869, cuando también se proclamó por Ascensión Esquivel, por Jesús Jiménez Zamora, la educación gratuita, costeada y obligatoria por el Estado, cuando habían leyes de vagancia, que se castigaba al que andaba en la calle, y cuando habían leyes que castigaban a los padres que no enviaban a sus hijos a la escuela, que es una cosa importante. Y a eso tenemos que volverlo a retomar y hay que volverlo a impulsar. Ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha planteado la necesidad de hacer verdaderamente efectiva la condición de obligatoria, gratuita y costeada por el Estado la presencia de los niños y escolares en nuestra educación pública. El Ministerio del MOP desde 1864 existe. El Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1844, porque todavía formábamos parte de la República Federal Centroamericana, que era el área, digamos, geográfico-política que nos representaba a toda Centroamérica, pero ya en ese momento nosotros desde 1838 habíamos salido de la República Federal, se había desintegrado, formalmente seguía existiendo la República y empezamos a desarrollar nuestras relaciones importantes que fueron también determinantes para la guerra de 1856, para el apoyo que tuvimos exteriormente en esa guerra y para la derrota con los filibusteros. Continuamos, don Vladimir, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es bipartidismo. En Costa Rica, el bipartidismo sigue moviendo corazones y voluntades. Su huella en la construcción de la república que hoy somos es profunda, tanto para bien como para mal. El tradicional enfrentamiento que por más de 5 décadas caracterizó a los verde y blancos socialdemócratas y a los rojiazules socialcristianos y su alternancia en el poder por todo este tiempo quedó impregnada en la piel de la política nacional y de sus instituciones. Ciertamente, hasta la fecha se sigue respirando de los polvos que aún levanta el bipartidismo. Aunque el bipartidismo ya se diluye entre la veintena de partidos políticos que se postulan ante los y las costarricenses como opciones para gobernar el Estado, lo cierto es que ese modelo dejó una huella a la que hoy se achacan carencias de respuesta nacional que dejó el Estado que hoy estalla en discursos de odio, que faltó detener la desigualdad, que se deterioró muchísimo la calidad de los servicios públicos en salud y educación y que la clase media se reduce, que dejamos de ser competitivos, que hoy no hay un modelo de desarrollo claro para el país, que la seguridad ahora es solo una idea y que desapareció el espacio público en el que antes fuimos personas ciudadanas. El listado de carencias es amplio y usted puede sumar más, pero echar la culpa no es solución para hacer vivible y amable el lugar donde vivimos.
Costa Rica. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo del historiador, del maestro, del profesor Vladimir de la Cruz. Otros elementos importantes de ese desarrollo democrático que se ven amenazados son los problemas electorales. ¿Por qué? Porque desde 1847, de alguna manera, hemos tenido procesos electorales cada 4 años, exceptuando los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras, nuestro gran benemérito, en que hubo gobiernos de 6 años. Pero en general ha habido gobiernos de 4 años, alternos. Y dicen que se quería quedar por más tiempo, pero bueno. No se quedó. Lo que pasa es que le dieron el golpe de Estado en 1859 que impidió su tercer gobierno. Y criminalmente lo mataron en 1860, ¿verdad? El 30 de septiembre de 1860. En la Angostura. En Angostura, en Punta Arenas. Bueno, ahí fue la batalla. En Punta Arenas fue que lo mataron. Y 2 días después mataron al general Cañas, uno de los hombres más importantes de la guerra del 56 y salvadoreño. Y de Costa Rica, salvadoreño. Cuando fue expulsado de Costa Rica, en el 59 con el presidente Mora, llegaron a El Salvador. Llegando a El Salvador, el general Cañas fue investido de general del ejército salvadoreño y le dieron todos los rangos que había que darle y lo incorporaron a la actividad político-institucional de El Salvador porque era reconocido como un gran militar y obviamente como un gran centroamericano. Entonces tenemos eso ahí, tenemos una institucionalidad militar que se desarrolló en el siglo XIX, que fue el ejército, pero que en 1878 empezó a debilitarse con motivo de la abolición de la pena de muerte que estableció el presidente Tomás Guardia Gutiérrez. La pena de muerte establecía la abolición en 1882, pero ya Guardia venía inaplicándola desde 1878. Y con Jesús Jiménez Zamora y la educación que se desarrolla en ese momento, se empieza a debilitar las finanzas del ejército y a debilitar el ejército en ese sentido y fortalecer la parte educativa. Tiempo después se volvió a fortalecer la parte educativa debilitando el ejército. La única época en que el ejército se fortaleció fue durante la dictadura de Tinoco, 1917-19 cayó Tinoco y de nuevo el ejército se volvió a desfinanciar hasta que en la década del 40 era una institución bastante débil y en la guerra civil del 48 el Ejército Nacional de Gobierno no jugó prácticamente ningún papel y Figueres, que había sido triunfante con su propio ejército, entendió que no era necesaria la institucionalidad militar en el país y disolvió el ejército como una institución permanente, fortaleciendo obviamente el aparato de la Guardia Civil. Ese es otro elemento de desarrollo democrático muy importante y lo digo porque hay una tendencia militarista en este gobierno que está terminando, que ojalá no continúe, en el sentido de fortalecer los aparatos militares del Estado. La represión, las policías especiales. En este momento, el actual gobierno, desde hace 1 año y pico, tiene una policía especial a su cargo, dirigida por el viceministro, uno de los viceministros de Seguridad, que les reporta solo a ellos y que juega un papel muy represivo. Y eso es verdaderamente peligroso para la institucionalidad del país. Ese es otro elemento importante de nuestro desarrollo democrático. El otro elemento que juega en la formación democrática del país fue el impulso que adquirió la salud, la preocupación por la salud en Costa Rica desde el siglo XIX, con los primeros hospitales que se hicieron, el Leprosario y los que siguieron, el San Juan de Dios. Y a finales del siglo XIX ya teníamos varios hospitales importantes en Alajuela, en Punta Arenas y en otros lugares. Y de ahí hasta el Ministerio de Salud en 1927, que también se crea el Ministerio de Trabajo en 1928. Y de ahí en adelante las políticas de salud pública, de saneamiento ambiental que se hicieron, que fueron elevando la expectativa de vida de 30 años en 1800 a 35, en 1900 a 43 años, en 1943, cuando recién estaba fundada la Caja. Y con la Caja y la universalización de la Caja, en la Segunda República se hizo una expectativa, o se ha logrado una expectativa de vida de 82 años para los costarricenses en mujeres y de 78, 80 para los hombres. Esa es la calidad de vida
que tenemos nosotros gracias a ese desarrollo de ese Estado de Derecho, a ese Estado social que se fue formando desde esa época. Don Vladimir, me faltan 3 años para los 82, de manera que ya veremos si llego o no, pero me parece muy importante el que esa visión de, como mis colegas les gusta decir, capital humano, se fortaleció la educación, como usted dijo, a finales del siglo XIX y se continuó, y en el siglo XX se da ese proceso, que además estos toman los fondos del ejército. Y en esa época los gobernantes no insultaban a los miembros de otros poderes, ni se burlaban de nadie, ni había exabruptos y lenguaje soez. Pero bueno. No, era gente educada, era gente muy culta, era gente que sabía de la institucionalidad democrática y respetaba el orden democrático existente. Y eso los llevaba también a comportamientos sociales, políticos, de protocolo muy importantes, de respeto a los opositores. Yo creo que esta era las cosas más importantes. Incluso porque había un culto a la educación cívica y a la educación política y un culto al respeto a los ciudadanos que ejercían los supremos poderes de la República. Y era parte de la democracia de aquella época, antes de 1949, que en los periódicos, por ejemplo, se entrevistaban presidentes de la República o expresidentes de la República largamente, con largas entrevistas, y sobre eso se montaban debates después en otras entrevistas. Y los debates eran importantes, pero nosotros tenemos que ir al tercer segmento. En esta espléndida exposición del profesor universitario y que sigue siendo profesor y que sigue siendo maestro, don Vladimir de la Cruz, por favor, don Vladimir. Con la Segunda República, bueno, con la década del 40 se desarrolla lo que llamamos el Estado Social de Derecho en Costa Rica, que es cuando se funda la Caja, se aprueba el Código de Trabajo, se crean condiciones muy especiales, se ha creado la Universidad de Costa Rica en ese momento y son como las bases finales del desarrollo de la institucionalidad democrática en el país, que se va a fortalecer en los años siguientes con el desarrollo de una gran cantidad de instituciones muy importantes que proyectan a la vida social del país y proyectan la expectativa de vida de 43 años en 1943 a los 82 que tenemos hoy. Y eso porque hubo una visión extraordinariamente de nuestros gobernantes de fortalecer el desarrollo eléctrico del país. Con electricidad iban los postes, con los postes entraban las trochas, con las trochas entraba la seguridad social, con las trochas detrás de los postes entraba también la educación, obviamente, y la estabilidad, y evitábamos el flujo campo-ciudad. Y se desarrollaron los sectores medios productivos, se desarrolló la clase media en Costa Rica. Desde 1948 se crearon los mecanismos para eso, con la nacionalización bancaria que facilitó el crédito y el crédito rural para fortalecer sectores pequeños, micros, pequeños, medianos y grandes productores nacionales. Y el Estado costarricense creció extraordinariamente hasta 1978, creando ese Estado social benefactor importante que tuvimos en Costa Rica, que es de la clase media que hoy existe en Costa Rica, que es la clase media que ha usufructuado y vivido la esplendidez, digámoslo de esa manera, de un desarrollo democrático extraordinario que tuvimos después de 1948 en términos económicos sociales. Y eso es lo que hemos vivido. ¿Ha habido un deterioro en eso? Sí, ha habido un deterioro. Después de 1990 han empezado a debilitarse algunas instituciones en ese sentido, pero hay una tendencia, ahora sí, perversa, de debilitar el Estado Social de Derecho. Y este gobierno especialmente está encargado de eso, ¿verdad? Ha acusado a los gobiernos anteriores
de haber sido gobiernos dictatoriales, tiránicos, y en realidad no ha habido dictaduras en el sentido como lo ha señalado el presidente de la República, el señor Chávez Robles. Ha habido un desarrollo democrático institucional que no lo comparte el presidente de la República, porque lo que ha hecho es tratar de instaurar, de incrustar un nuevo grupo gobernante más usufructuador del Estado, más perverso y más corrupto, si se quiere ver desde ese punto de vista, que los gobiernos que han sido anteriores a él, que él acusa de corruptos. Si hay un grado de corrupción enorme es en este gobierno, y si hay un estado de compromiso con el narcotráfico y las organizaciones narcoterroristas, como se les califica ahora, es este gobierno de Robles Chávez, de Chávez Robles, que es más importante, y por eso ojalá en estos días de campaña electoral la gente tenga la lucidez para entender el peligro que hay del desarrollo democrático futuro de Costa Rica y la necesidad de defender ese futuro costarricense, porque solo en democracia podemos llegar a desarrollar mejores calidades de vida para todos los ciudadanos. Esta es la clave de lo que estamos viviendo hoy, y es una situación de preocupación la que debemos tener los costarricenses cuando estas elecciones se produzcan en pocos días próximos. Qué lucidez y qué claridad y qué capacidad de decir las cosas por su nombre. Estoy seguro que porque usted todavía le tocó algo de plaza pública cuando era candidato, estoy seguro que usted comunicó muy bien y ese sentido del valor de las instituciones. Las instituciones son humanas y como humanas tienen defectos, pero destruirlas no tiene ningún sentido, porque la república está sostenida sobre las instituciones. Si uno quiere destruir la república, destruye las instituciones. Más importante que las instituciones pueden ser las personas que las dirigen, que pueden ser las corruptas, las malas administradoras. Las instituciones por sí mismas no tienen esa condición. Un partido político por sí mismo no es un partido corrupto. Pueden ser corruptos personas dentro de ese partido, pueden ser corruptos funcionarios públicos, pero no las instituciones. Yo creo que este es el tema, y aquí se ha hecho una acusación general a toda la idiosincrasia nacional, a toda la institucionalidad nacional, a todas las instituciones públicas. Se cuestiona por parte del actual gobierno al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etcétera, a todos los partidos políticos, a todos los políticos. ¿Por qué? Porque critican, porque son independientes, porque tienen también otra visión del desarrollo del país que el presidente de forma autoritaria no acepta y quiere imponer la propia. Y yo creo que este es el temor, este es el peligro que acecha a los costarricenses, a la democracia futura de Costa Rica. Pues en el último minuto, no sé qué otro mensaje quiera dar para los votantes en el primer día de febrero de 2026. Mi opinión, mi consejo es que hay que salir a votar, que el derecho al voto es un derecho ganado por los costarricenses. En el siglo XIX no existía de la forma democrática como existe hoy. En 1890, por decirlo de esa forma, sobre 340,000 habitantes votaba nada más el 0.3% de los habitantes, que eran los ciudadanos con derecho a voto, los hombres mayores de edad, con capacidad económica, que sabían leer y escribir y otras características. El resto no votaba. En 1913 se estableció el voto directo, se quitó ese voto indirecto. En 1924 se quitó el voto público, entonces se estableció un voto de conciencia cuando el ciudadano puede ir a votar sin que nadie lo presione. En conciencia puede decir voto por aquí. Si el presidente Chávez Robles dice tienen que votar por mí, le pueden decir sí, señor presidente, pero pueden votar por otro. En conciencia pueden hacerlo porque existe el voto secreto. Y en 1949 se estableció el reconocimiento del voto de la mujer, que ya se había planteado en 1889 por el presidente José Joaquín Rodríguez, que había considerado la posibilidad de reconocer, fue el término que usó, del voto de la mujer. Eso, reconocer, es un concepto clave porque se parte que la mujer tenía ese derecho pero no se le reconocía. Entonces se reconoció el voto de la mujer
y en el proceso posterior hasta los días actuales se ha hecho cada vez más evidente el reconocimiento importante de las mujeres en la sociedad costarricense, en el campo electoral, igualándolas en todo sentido, incluso en posibilidades de ser electas y de elegir, y además de que son mayoría en el padrón electoral. Hay una ligera mayoría de mujeres en el padrón electoral y son las más abandonadas también del discurso electoral. Y son las que tienen más obligación de ir a votar porque cada mujer en Costa Rica es muy importante para la sostenibilidad de los hogares. Apenas tenemos cerca de 300,000 mujeres que trabajan con salarios, pero tenemos una población 5 o 6 veces mayor que eso que no trabaja asalariadamente, pero que mantiene los hogares con los ingresos que le dan sus compañeros o sus familiares, y son las que miden el día a día la posibilidad de la canasta básica en la mesa. Esas mujeres tienen una necesidad de ir a votar porque de ellas depende la calidad de vida de los costarricenses en muchos sentidos. Son las que llevan el pulso diario de la canasta básica que constantemente sube en precios, en ascensor, y los salarios se mantienen en escalera. Voten y quédense con los espléndidos programas de 15 UCR y gracias, don Vladimir, por su claridad y su lucidez.